las 8:05 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada mañana en Ampliación de Noticias. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás, Omar? Te envío un fuerte abrazo, un abrazo también muy especial para todos quienes nos acompañan esta mañana en Ampliación de Noticias. Un cálido y sincero saludo desde Trujillo, región La Libertad. Claro que sí, Carlos. Bueno, tenemos un programa sumamente cargado de varios temas. La vacunación continúa, la evolución de la pandemia en el plano económico, qué se espera para nuestro país en los próximos meses, sobre todo en el 2022. Pero también está el plano político, porque el presidente de la República, Carlos Pedro Castillo, ha salido del país, su primera gira internacional. Ha estado y sigue todavía en México y el día de hoy, entendemos, llega a los Estados Unidos, primero a Washington y luego a Nueva York. Y estamos ya con María Luisa Rosell desde Washington, periodista peruana radicada en ese país, para que nos cuente un poco de las actividades que se espera con el presidente Pedro Castillo. María Luisa, nuevamente, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, qué gusto escucharlos y verlos en esta mañana tan esplendorosa aquí en la capital de Estados Unidos, donde tenemos un sol resplandeciente. Buenos días, Carlos y Omar. Sí, efectivamente, el presidente Pedro Castillo va a llegar en las próximas horas aquí a la capital de Estados Unidos, después de su participación en la CELAC, y va a tener 2 días de visitas, 3 días en total desde el día de hoy. Lunes y martes, el miércoles está regresando al Perú. El día lunes, mañana, es el día donde comienza su primer día de visita oficial con sus actividades oficiales. Van a hacer varias actividades, 4 principalmente, en 3 lugares distintos. La primera en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en el despacho del secretario general Luis Almagro, y luego ante los representantes permanentes de cada uno de los países que son miembros de la OEA en el Consejo Permanente de esa organización, la Organización de Estados Americanos. El Consejo Permanente es el organismo más importante de la OEA y el presidente va a estar ahí y va a dar un discurso. El embajador del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, es en este momento el presidente del Consejo Permanente de la OEA. Él también va a estar, por supuesto, en esa cita. Luego, después de la OEA, el presidente del Perú se va a trasladar hasta la oficina de la delegación peruana ante la OEA, que no está en la misma sede, sino que está en otro lugar, en la avenida Pensilvania, en donde él se va a reunir a puerta cerrada con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y va a tener una reunión muy importante porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud, a través de la OPS, que es su oficina para América Latina, ha impulsado en los últimos meses con gran interés la distribución equitativa de las vacunas en la región a través de este mecanismo que se conoce como COVAX. Y por supuesto, el Perú ha sido uno de los beneficiarios de ese mecanismo. Así que va a ser importante escuchar lo que tiene que decir la directora de la OPS en esa cita, en donde también va a estar presente el ministro de Salud del Perú, Hernando Ceballos. Y después de esas 2 citas, el presidente va a trasladarse hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en donde va a tener un almuerzo más o menos alrededor de la 1 de la tarde, hora del este, 1 hora más que en Lima, Perú, es decir, al mediodía, hora de Lima, con los miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con empresarios peruanos y empresarios estadounidenses. Va a ser también una cita sumamente importante y ha concitado mucho interés escuchar precisamente qué es lo que tenga que decir el presidente en ese almuerzo. Todas estas citas que les he resumido aquí en Washington son a puerta cerrada. Normalmente los periodistas tenemos acceso a esas citas, pero esto no va a ocurrir el día de mañana. Vamos a tener que esperar al presidente tanto al ingreso o a la salida para poder recoger sus declaraciones. Y por supuesto, además de estas citas, el presidente se va a trasladar hasta Nueva York para la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente va a intervenir en esta asamblea. Va a estar, por supuesto, el canciller del Perú, Óscar Maurtua, y también el embajador designado ante la Casa Blanca, el embajador Osvaldo de Rivero, que aunque todavía no ha recibido el beneplácito de la Casa Blanca, está ya aquí en Washington y va a recibir al presidente del Perú, Pedro Castillo, el día de hoy aquí en Washington. Y, por supuesto, paralelamente a estas reuniones
reuniones que se dan en la Organización de Naciones Unidas, los funcionarios peruanos y por supuesto el presidente van a tener la posibilidad de conversar con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que también van a estar en Naciones Unidas. El ministro de Economía, Pedro Frank, va a tener otras reuniones paralelas con funcionarios también del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Fondo Monetario Internacional. Una muy puntual y muy importante con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, concretamente con los que trabajan en el Departamento de Políticas Fiscales. Va a ser muy importante porque se refiere mucho a cuáles son las políticas fiscales que va a impulsar el gobierno del presidente Castillo en dos ámbitos concretamente. Uno, cuál es su política fiscal general, su macropolítica fiscal, y la segunda, por supuesto, cuál es la política que va a impulsar el gobierno peruano para el tema de la recaudación, impulsar o fomentar la recaudación fiscal, es decir, la recaudación de impuestos. Así que van a ser importantes no solamente las reuniones que tenga el presidente Castillo, sino también los ministros tanto de Salud como de Economía y, por supuesto, el canciller del Perú, Óscar Maurtua. Bueno, y hay un punto, perdón, Carlos, en el aspecto económico. La reunión que va a sostener con los empresarios americanos, estadounidenses, es, entiendo, importante, ¿no? Y por eso la presencia del ministro de Economía, Pedro Franque, porque una de las grandes preguntas que se tienen, no solo los empresarios americanos, sino todos los empresarios, es si va a haber un cambio o no en las reglas de juego. Y sobre eso imagino que estarán muy atentos y preguntando, digamos, los empresarios estadounidenses. Así es, sin duda. Esa reunión, ese almuerzo que va a tener el presidente Pedro Castillo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos es sin duda muy importante. Los empresarios peruanos y los estadounidenses quieren escuchar de primera mano qué es lo que tiene que decir el presidente Castillo respecto de su visión económica para los próximos años en el Perú. Recordemos que antes de su gira, antes de que el presidente inicie esta gira, tanto en México como aquí en Estados Unidos, el gobierno peruano a través de la Cancillería emitió un comunicado diciendo que una de las prioridades de esta visita es precisamente promover nuestro país y promover las oportunidades de negocios y las posibilidades que tiene nuestro país. Y, por supuesto, hay mucho interés por escuchar qué es lo que va a decir el presidente Castillo respecto de eso y también de conocer concretamente cuáles son los resultados de esas reuniones que va a tener el ministro de Economía con los funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque también se va a reunir con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, el señor Jaramillo, y por supuesto también con el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. ¿Se ha ofrecido, María Luisa, algunos detalles a la prensa sobre, por ejemplo, algunos puntos que se van a abordar en las reuniones que va a tener con Luis Almagro, líder de la OEA, o la directora de la OPS? Sí, con relación a la cita que va a tener el presidente Pedro Castillo en el despacho del secretario general Luis Almagro mañana a las 8 de la mañana, antes de su intervención en el Consejo Permanente, ha trascendido que la razón principal de este encuentro es de que ambos, tanto el secretario general como el presidente Castillo, tengan la oportunidad de conocerse personalmente. El secretario general saludó y felicitó al presidente Castillo, fue uno de los primeros en hacerlo cuando el Jurado Nacional de Elecciones declaró que el presidente Castillo era el virtual presidente electo. Y, por supuesto, conocer también cuáles son los planteamientos y los puntos de vista del presidente del Perú respecto a la democracia, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos. Ayer el presidente Castillo se refirió concretamente al tema de derechos humanos y dijo que su gobierno está muy interesado y comprometido a impulsar el respeto y la promoción de los derechos humanos y la equidad de género. Pero también, por supuesto, suscita mucho interés conocer cuál es la posición del presidente Castillo respecto a Venezuela y respecto a otros presidentes en la región. Ayer fuimos testigos de este encontronazo que hubo entre Maduro y los presidentes de Paraguay y Uruguay. Cuando se le consultó al presidente Castillo cuál era su posición, el presidente dijo públicamente que el gobierno peruano apoya o está de acuerdo
en mantener relaciones con todos los países de la región. Así que va a ser importante puntualizar exactamente cuál es la posición del presidente sobre estos temas. Y María Luisa, una cortita antes de, tenemos que ir a la pausa, pero una cortita. ¿Es usual que un presidente de un país vaya a los Estados Unidos y no se reúna, porque hasta el momento, como comentábamos más temprano, no se reúna con ningún funcionario del gobierno, no digo el presidente Biden, pero con algún ministro, algún secretario de Estado? ¿Esto es usual? Es usual, en otras oportunidades ha ocurrido. Recordemos que hay varios tipos de visitas. Hay visitas de Estado y hay visitas que hacen presidentes a Washington que no son visitas de Estado. Este es un caso. Las visitas de Estado son visitas que se organizan con mucha antelación cuando el presidente de los Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, y los funcionarios de la Casa Blanca hacen una invitación expresa para que un presidente de un gobierno extranjero venga aquí, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y los antecesores. En este caso no es así. El presidente Castillo acaba de llegar al gobierno, tiene solamente unos pocos meses en funciones, y la Casa Blanca en este momento no ha pactado ni proyectado ninguna reunión ni ningún encuentro bilateral, pero recordemos que el presidente de Estados Unidos va a estar en Naciones Unidas, van a estar los funcionarios de la Casa Blanca también en Naciones Unidas en Nueva York. De todas maneras, en el marco de la 76ª reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, siempre hay la posibilidad de que esos encuentros se den, aunque no sean de manera formal, pero sí de manera informal, o quizás haya una posibilidad de que el presidente pueda tener algún acercamiento con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no está pactado de manera oficial y concretamente no ha sido incluido dentro de la agenda. Como repito, no es inusual que esto ocurra, que un presidente llegue a Washington y no sea recibido por la Casa Blanca o por el presidente de Estados Unidos en ejercicio. Perfecto. Muchísimas gracias, María Luisa, por esta conexión. María Luisa Rosell, periodista peruana radicada justamente en Washington. Carlos, son las 8:18 de la mañana. Vamos a escuchar a los anunciantes. Nos hemos pasado de largo, pero por una buena razón. Y venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política.
8 de la mañana con 20 minutos, Omar Mariluz en Lima y Carlos González en Trujillo. Estamos acompañándolos en la ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz del Perú. El presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentra en su primer viaje internacional. Ayer participó en la cuarta cumbre de la CELAC y este lunes también debe participar en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington y el martes en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué implicancias tiene esta primera salida del mandatario y cuál es el impacto en la imagen internacional de nuestro país? Sobre este tema vamos a conversar con el periodista e internacionalista Ramiro Escobar. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ramiro, en principio, ¿cómo evalúa el discurso del presidente Castillo en la CELAC ofrecido en México? O en todo caso, ¿qué es lo que más usted puede destacar de este mensaje? Bueno, a mí me parece un discurso interesante, un discurso que coincide con su forma de pensar o la que ha evidenciado hasta ahora, su visión de la política. Es un discurso, digamos, de tono progresista, ¿no? Ha hablado de la lucha contra el cambio climático, ha hablado de la integración, ha hablado de incluso los derechos de las mujeres, ha hablado de una serie de cosas que han ido expresando más o menos desde que comenzó este gobierno su pensamiento, aun cuando de pronto algunos van a decir, y creo que con justa razón, que varias de las cosas que dice no tienen mucha relación con lo que ocurre en el interior del país. Pero ponerse, digamos, en el foco internacional, en este escenario tan importante y en los que va a visitar próximamente, con un discurso que pone el foco, yo diría, en la necesidad de encarar un gran problema de ese tiempo, que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad en varios niveles, ¿no? Y si uno complementa esto con las reuniones que va a tener próximamente, puede decir que él se está poniendo en la CELAC como uno representante de unos países que quiere potenciar este organismo, ¿no? Este organismo que algunas personas critican o hasta detestan sin saber bien para qué sirve y quiénes lo conforman, ¿no? Entonces creo que él está poniéndose en, digamos, en el grupo de los países que quieren potenciar este organismo que sigue existiendo, que tiene influencia y que tiene algunos proyectos en curso, ¿no? Ahora, ¿cómo está, Ramiro? Muy buen día. Omar Mariluz lo saluda. La presencia de Nicolás Maduro y también del propio presidente cubano ha generado mucha agitación en esta reunión que hubo en México e incluso se le hizo la pregunta al presidente Castillo sobre cuál es la postura, ¿no? sobre Venezuela, sobre Cuba, y lo que dijo es que, lo comentaba María Luisa Rosell hace un momento, que el Perú va a tener relaciones con todos los países. ¿Esto es un cambio de postura de la política de relaciones exteriores hacia Venezuela, hacia Cuba, que ha tenido el Perú? Bueno, con Cuba no hay un cambio muy sustancial, ¿no? Las relaciones con Cuba se han mantenido todos estos años, hay niveles de cooperación, por ejemplo, en materia de deporte, en materia cultural, en materia política. Con Venezuela de pronto sí hay un cambio, porque si comparamos la postura del actual gobierno con la postura, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Evidentemente hay una diferencia notable, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, Mar. En este momento Venezuela está negociando, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro está negociando con la oposición en México, justamente, con la mediación de Noruega. Y además, eso es algo que se está viendo con expectativa, ¿no? Eso es lo que ha dicho la Cancillería desde el comienzo, que van a tratar de apoyar ese proceso, y es lo que está comenzando a pasar en otros países. En realidad, en el tema venezolano estamos en otro momento, por lo que pasa es que el personaje como tal, Nicolás Maduro, es un personaje controvertido, un presidente autoritario, pero en una cumbre como esta, difícilmente, digamos, los presidentes van a lanzar críticas acerbas contra otro mandatario. Sin embargo, Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, sí lo hizo, ¿no? Veladamente, sin mencionar nombres, pero sin mencionar los países, lo hizo, y se ganó una suerte de encontronazo con el presidente de Cuba, Díaz Canel, ¿no? Bueno, y el presidente paraguayo también, ¿no? El presidente paraguayo, sí, también. Sí, expresiones duras, ¿no? Sí, eso es natural, digamos, porque los países que están en la CELAC no todos tienen la misma posición, ¿no?
Incluso hay países, y eso creo que alguna gente no lo tiene en cuenta cuando dice que es un organismo meramente chavista, por favor, ¿no? Hay países que tienen como jefe de Estado a la reina Isabel, ¿no? Belice, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de concertación que existe hace varios años, donde no hay unidad ideológica, pero ojo, tanto López Obrador como Castillo, y Castillo, el presidente Castillo, precisamente habló de eso, ¿no? Lograr la unidad más allá de las diferencias, que es lo que se debe hacer en cualquier organismo regional, lo que se hace en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? A veces puede no gustarnos pues, la posición de otro país, pero la diplomacia se maneja en otros carriles, ¿no? Tratando de buscar la concertación y la cooperación en materia de desastres, por ejemplo, es algo que se ha anunciado en esta cumbre, ¿no? Sí, Ramiro, lunes y martes hay dos reuniones claves para el presidente Pedro Castillo en la OEA y en la Asamblea Nacional de las Naciones, en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cómo aprovechar estas reuniones en beneficio de nuestro país? Es decir, las relaciones internacionales, ¿qué impacto positivo pueden tener para los peruanos? Bueno, esta es una pregunta muy importante, porque el presidente es el que conduce la política exterior, es el jefe de la diplomacia nacional, ¿no? Entonces, él está representando al país y está poniendo en escena lo que nosotros tenemos como política exterior y las prioridades que tenemos como país. Entonces, va a estar en la OEA, ¿no? En la sesión del Consejo Permanente, ¿no? Va a hablar ahí, va a reunirse con funcionarios, por ejemplo, del presidente, del BID, Mauricio Clavel Carona, que tiene un signo ideológico bastante distinto al de él, ¿no? Va a reunirse con la CEPAL, va a reunirse con funcionarios sumamente importantes. Es una suerte de bautizo de fuego muy difícil para el presidente Castillo, pero yo creo que está muy bien acompañado por la Cancillería. Lo que se ve hasta ahora es un buen manejo de nuestra diplomacia desde Torre Tagle para que él tenga una actitud relevante y en lo posible influyente y decorosa para nuestro país. La presencia de la ONU es sumamente importante. Todos los años empieza en septiembre la Asamblea General y como ustedes recordarán hay una suerte de 5 o 10 minutos de gloria que tienen los jefes de Estado para decir qué quieren, qué representan, para qué están gobernando su país. Entonces yo creo que ahí es importante que mencionen el tema del terrorismo, el tema del cambio climático, el tema de la exclusión, el tema de la pandemia, ¿no? Temas que, sobre todo la pandemia y el cambio climático, que son temas muy de este tiempo y frente a los cuales el Perú debe mostrar una actitud, digamos, proactiva, propositiva y cooperante con el resto de naciones. Y yo espero que lo haga así, ¿no? Porque no hay forma de que no hable de esos temas y también de los otros en este momento tan complicado para la humanidad, ¿no? Ahora, Ramiro, ¿y cuán importante, esto para terminar, cuán importante van a ser las reuniones con funcionarios de alto nivel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional e incluso la reunión que va a sostener con empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Debido a que uno de los principales puntos de incertidumbre todavía del gobierno es qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las reglas de juego. ¿Cuán crucial son esas reuniones en un contexto como este? Muy importantes, y por eso el ministro Pedro Frank está acompañando al presidente, el ministro de Comercio Exterior también, porque va a haber reuniones con empresarios, no va a haber reuniones con organismos económicos. Entonces, creo que es bien importante que se sea claro ahí cuál va a ser la política, por ejemplo, de atracción de inversiones al Perú, cuál va a ser la política económica. El presidente Castillo en la CELAC ha dicho que las transformaciones que propone, sobre las que insistió en su discurso en esa cumbre, van a ser dentro del Estado de Derecho, ¿no? Decirlo en el exterior es un compromiso, ¿no? Es decir, no vamos a patear el tablero, mejor hablando en términos coloquiales, es ese el mensaje. Y eso se tiene que cumplir. Cuando uno lo dice en el exterior, adquiere un compromiso frente a la comunidad internacional. Claro. Y estas reuniones que va a tener con el Banco Mundial, con el BID, son claves para ver cómo se pueden lograr, por ejemplo, mecanismos de ayuda, mecanismos de obtención o acuerdos para fondos que lleguen al Perú, pero eso se tiene que hacer poniendo de manera transparente cuál va a ser nuestra política económica, cuál va a ser nuestra política comercial, si vamos a respetar los acuerdos comerciales o no. Yo creo que esas cosas están, por supuesto, en el plan y la cabeza del ministro Franque. Otra cosa, nuevamente lo repito, hace un rato lo dije, es que al interior de nuestro país hay roces, controversias, al interior del conglomerado gobernante que pueden complicar esos propósitos. Pero si los dices en el exterior ya tienes un compromiso y entonces eso puede tener un impacto en esa suerte de ollas grillos que a veces vemos acá o que vemos con mucha frecuencia en este momento acá en el país, ¿no?
Muy bien. Esperamos pues que tras este viaje del presidente Pedro Castillo los resultados sean positivos para el país. Agradecemos a Ramiro Escobar, periodista e internacionalista, por su participación en Ampliación de Noticias. Gracias, Ramiro. Muy buenos días. Hasta pronto. Vamos a continuar con la actualización de los titulares. Escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz del Perú. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, La Voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. 35 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias. Carlos González, Omar Mariluz los acompañan. Y Carlos, como habíamos anunciado, vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué se espera para el país en cuanto, primero,
a los precios del consumidor. Las cosas, varios productos, servicios se han encarecido, los sueldos lamentablemente no han crecido, todo lo contrario, se han deteriorado, el peruano promedio ha perdido poder adquisitivo y esta es una realidad. ¿Qué esperamos ya de cara al siguiente año, al 2022? El día viernes el Banco Central de Reserva presentó su reporte justamente de proyecciones y de expectativas, lo que se conoce como el reporte de inflación, y las perspectivas no son muy alentadoras en el corto plazo. Solo un dato ya para entrar de lleno a la entrevista. El Banco Central de Reserva espera que en el 2020 la inversión privada, aquella que genera empleo justamente, no crezca 0% debido a una situación todavía de incertidumbre. Vamos a conversar con Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, profesor Castellanos? Muy buen día. Buenos días, Omar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, justo Carlos, buenos días. Muy buenos días. Hacía un poco la introducción sobre las expectativas que ha presentado el Banco Central. Este año, de alguna manera, ya está jugado. La expectativa es un crecimiento, una recuperación de lo que tuvimos en el 2020, que fue terrible. Pero para el 2022, lamentablemente, el panorama está un poco sombrío. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, los indicadores hacia adelante, pues no son halagüeños, como tú dices, ¿no? Este año ha habido un efecto rebote, este año ya está jugado, pero lo que más nos preocupa el 2022, pues por todas las cosas que mencionas, el tema de inversión, el tema de inestabilidad política, el tema incluso de inflación y precios internacionales de algunos de los alimentos altos, etcétera, pues no nos viene bien para la economía nacional, ¿no? Muy complicado, ¿no? Esto implica, Enrique, que vamos a seguir viendo que los productos de primera necesidad suban sus precios o en algún momento esto se podría estabilizar. No, yo creo que se va a estabilizar porque hay dos efectos. Un efecto es el dólar, ¿no? Que es autoinfligido por estos sismas políticos que ha habido durante estos 9 meses aquí en Perú. Pero el segundo es que el mundo está volviendo a arrancar después de la pandemia y muchos de los precios de los commodities o, digamos, materias primas han subido, ¿no? Para darte solo un brochazo. El trigo en los últimos 12 meses subió como 50% en los mercados internacionales. El café, el azúcar también 50%, la soya, que es para alimentos, se usa para alimentos balanceados y aceites, 25-30% últimos 12 meses, avena, café. Todos esos productos han subido y efectivamente llegan acá a precios más altos, ¿no? Los fletes, ¿no? Los fletes hablan de 5 veces, ¿no? El costo de traer un container. ¿Por qué? Porque en el mundo ha habido pues un estancamiento, los inventarios bajaron de todas las empresas a niveles históricamente muy bajos y hoy están haciendo el retanqueo, por así decirlo, y todo el tema de fletes ha subido, ¿no? Y además también se han generado algunos cuellos de botella en la oferta, ¿no? Entonces faltan chips, falta esto, falta el otro, y eso eventualmente ha generado una inflación a nivel mundial. Entonces, contestando tu pregunta, no, creo que es más puntual, creo que eso se va a calmar, no es lo que más me preocuparía la inflación a nivel de macroeconómico, sino más bien me preocupa el dato que mencionó Omar, ¿no? Que el BCR, que normalmente va a tener un sesgo positivo por ser gobierno, está proyectando cero de inversión privada, o sea, cero de crecimiento de inversión privada para el próximo año, y probablemente eso sea negativo, ¿no? Y justamente para que la gente lo entienda con mayor claridad, ¿qué implica eso ya en concreto para el ciudadano de a pie? ¿Qué implica en cuanto al mercado laboral, en cuanto al trabajo? Que la inversión privada no crezca, ¿qué impacto tiene sobre el empleo? No, claro, el mecanismo de transmisión es directo, o sea, vamos a sentir el calor, o como se dice, vemos la candela y vamos a sentir que nos va a quemar muy pronto, porque menos inversión, efectivamente es menos PBI, menos producto, menos contratación de mano de obra, ¿no? Y eso es algo que todavía estamos sufriendo mucho. En Perú el PBI está, bueno que malo, regresando a niveles donde estaba prepandemia,
pero el empleo viene muy retrasado, y tener menos inversión privada, pues claramente va a ser menos empleo, menos ingresos, más pobreza, ¿no? Entonces, y ojo, no pensemos solo en las grandes corporaciones haciendo grandes inversiones en minería, en infraestructura. No, vayamos al pequeño empresario, al emprendedor que dice, contrato una persona más para vender o no contrato. No, mejor no contrato, mejor sigo con lo que tengo y vamos para adelante, vamos viendo, ¿no? O sea, eso es el tema, ¿no? O sea, los pequeños empresarios que dicen, contrato más gente, compro más producto, no, mejor no, vamos lento, vamos viendo cómo este gobierno se desempeña y en función a eso veré. Y eso nos hace arrastrar los pies y eso le pega a todos, ¿no? En la economía personal, a nivel personal, ¿no? Sí, ahora, Enrique, ¿y qué tipo de medidas se requiere a mediano y a corto plazo, no? Porque el 2022 ya está a la vuelta de la esquina, ¿o este escenario es inevitable? Sí, no, siempre se puede corregir, ¿no? Pero como antes lo había dicho en este medio y por ahí en algún otro, la solución viene más por el lado político que económico en este momento, ¿no? O sea, si yo pudiera hablar con el señor Castillo, le diría, tiene que corregir, pues, corregir el discurso, moverse hacia el centro, cambiar todas esas personas que son cuestionadas, porque el tema, hay un tema, pues, de credibilidad muy serio, ¿no? O sea, personalmente, cuando sale el gobierno, sale elegido el señor Castillo, bueno, el 28 de julio todo el mundo le dio pues unos 5 soles, por lo menos yo, de confianza y decir, bueno, hay que apoyar, hay que empujar, pero el señor se los gastó en los siguientes 2 días eligiendo pues un gabinete muy cuestionado, un premier muy cuestionado, etcétera, ¿no? Entonces, recuperar eso pues demora, ¿no? La confianza se pierde muy rápido y volver a ganarla va a demorar, ¿no? Pero hay que empezar, y le diría, tiene que hacer distanciarse de políticas antimercado, cambios radicales, dejar el tema de la Constitución, etcétera, y irse hacia el centro. Y justamente, lo otro que yo haría, y lo otro que yo le diría es, concéntrese en 3 cosas: en salud, educación e infraestructura. Con eso tiene las manos llenas para tratar de mejorar este país poquito a poco, ¿no? Sí, sin embargo, en el campo ya de los mensajes que se han dado en los últimos días, vemos, por ejemplo, la designación de Julián Palacín, ¿no? Un ex candidato incluso del Congreso de la República, muy cuestionado, incluso que ha generado que los miembros del directorio de Indecopi, personas muy reconocidas en su ámbito, hayan renunciado justamente a esta entidad. Y por otro lado tenemos tanto al presidente del Consejo de Ministros, al premier Guido Bellido y a la vicepresidenta promoviendo la Asamblea Constituyente para el cambio de Constitución, ¿no? Esos mensajes van justamente en contra de lo que estamos diciendo, de generar confianza. No, totalmente, ¿no? El problema que tiene al tener una cúpula tan cuestionada es que nadie quiere ir a trabajar o colaborar con el gobierno. Se demoran muchísimo en conseguir gente ad hoc para los puestos. El señor Pedro Franque se demoró más de 1 mes en conseguir un viceministro de Economía. Y simplemente porque no conseguía personas que quisieran pues involucrarse con un gobierno tan cuestionado. Igualito en el Ministerio de Producción, hay viceministros todavía que faltan cambiar, etcétera. Entonces, y me imagino que le pasa en Indecopi. La gente no acepta los puestos y terminan llamando a segundos, a terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que pasa es que a veces llama a gente de su partido, el partido no pasa los tamices, los filtros, los requerimientos de los puestos. Entonces, encima de que todo es difícil hacer en el gobierno, encima tienen un problema de conseguir gente que lo haga, ¿no? Y de nuevo, todo empieza por la cabeza. Yo no quiero reportarle al señor tal, que al final le reporta al señor cual. Entonces, imagínate, con todos los problemas y lo complicado que es el manejo público, ahora encima no hay personas, porque nadie quiere involucrarse. Entonces, va a tener que cambiar la cúpula, si no, vamos a seguir con estas designaciones cuestionadas, ¿no?
Una última consulta, Enrique. ¿El impacto negativo de la incertidumbre política en un país se puede neutralizar con buenas medidas económicas o esto es bastante complicado? Como te dije, sí se puede, pero vamos a los hechos, ¿no? O sea, difícilmente yo le pueda creer a alguien que ha dicho A y ahora dice Z, ¿no? Si el señor Cerrón, que está muy cerca del gobierno, dice que quiere hacer A, B, C, D, F, y que todas estas son tonterías democráticas para no ser tan literal en lo que dijo, que le puedes creer que ahora digan, no, mentira, era asá, era falso. Como te digo, la confianza es algo que demora en generarse y se pierde muy fácil. Y eso es lo que ha habido una ruptura, un cisma, y ahora puedes volver a creerle a las personas, justo con lo que dice Omar también, consiguen llamando gente cuestionable, porque la gente que no es cuestionada no quiere ir. O sea, por más buenas intenciones que le va al señor Frank, yo no lo conozco, pero no sé, me impresiona como una persona bien intencionada, con dos dedos de frente, dicen hasta qué momento este señor puede hacer lo que quiere hacer y en qué momento le da una patada y lo echan, ¿no? Entonces, sí, de poder se puede, Carlos, pero es difícil si arriba pues tienes gente muy cuestionada, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, profesor Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico. Lo concreto es que las perspectivas para los siguientes meses no apuntan nada bien, sobre todo las que vienen para el 2022, porque como bien decía el profesor Castellanos, lo que tenemos este año es un rebote del pésimo 2020 que vivimos debido a la pandemia. Inversión cero para el 2022, que se traduce en menos puestos de trabajo formales, que es lo que necesitamos. 8:47 de la mañana, vamos a escuchar a los anunciantes y venimos con mucho más aquí en Ampliación de Noticias. Ella es Jerry Ramón, la primera rectora mujer en la historia de San Marcos. Nací en el pueblo de San Miguel de Pumacot. Siempre he creído que las mujeres andinas podemos destacar en cualquier escenario de nuestro país. Yo formo parte del 18% de mujeres rectoras de las universidades públicas de América Latina. Y necesitamos que se incremente a más mujeres rectoras. Trabajemos juntos para hacer que esta cifra crezca. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17.
8 de la mañana con 49 minutos. Estamos de regreso con más aquí en Ampliación de Noticias de RPP de los domingos. Los acompañan Omar Mariluz en Lima y Carlos González en Trujillo. Omar, hay un comunicado que ha difundido la bancada de Perú Libre, ¿no? Respecto a una publicación que hizo Keiko Fujimori, ¿no? Vamos a tomar algunos párrafos literalmente para ver qué es lo que están informando. Este tuit precisamente es la respuesta a un tuit de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que en un tuit dijo que Pedro Castillo se quedó callado, ¿no? El premier Bellido fue indiferente, el gobierno se lavó las manos. Creo que la simpatía por Abimael quedó más que nunca al descubierto. Denúncienme por decir la verdad. Claro, me parece que ahí, el... para los que nos siguen en la plataforma de televisión, Carlos, el tuit que están viendo ya es la respuesta final. A ver, esto comienza en realidad el 17 de septiembre, hace un par de días, con un primer tuit, ¿no? A ver si lo podemos colocar también para los que nos siguen en nuestra plataforma de televisión, en un tuit donde Keiko Fujimori se graba en un corto video de 1 minuto con 22 segundos y dice lo siguiente, el tuit del 17 de septiembre, Carlos: con el silencio cómplice frente al tema de Abimael Guzmán ya no nos queda ninguna duda, ¿no? Estamos frente a una nueva variable del terror, el proterrorismo de gobierno. Es lo que dice la ex candidata Keiko Fujimori en el tuit y luego el video que pone. Palabras gruesas, palabras fuertes, proterrorismo de gobierno. Y luego hay un pronunciamiento justamente de la bancada de Perú Libre, ¿no? Carlos. Sí, Omar. Bueno, y este pronunciamiento, ¿no? Dice que huérfanos, viudas e hijos desamparados sufren el dolor irreparable causados por Sendero Luminoso, el MRTA, el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina en matanzas como Lucanamarca, Putis, Horas, Chuschi, La Cantuta, Barrios Altos, El Frontón, ¿no? Sin olvidar a estudiantes y profesores desaparecidos. Muy bien, rechazamos sin temor alguno las calumnias de la señora Keiko Fujimori, quien utiliza el dolor del pueblo para su venganza política y mediática. Estamos seguros que ni el gobierno ni la bancada de congresistas de Perú Libre se lavan las manos ante el terror, ¿no? Y acá viene la parte que mencionábamos, la Fiscalía de la Nación, a quien corresponde legalmente el tema sobre qué hacer con los restos del terrorista Abimael Guzmán, se ha dirigido al Congreso de la República con un proyecto que este Poder del Estado ha aprobado y que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha promulgado. Anunciamos a la ciudadanía que tomaremos medidas legales contra tanta falsedad, ¿no? Sí, claro. Evidentemente esto también involucraría al comunicado, a la publicación que hizo Keiko Fujimori. Sí, claro, solo una precisión, ¿no? Claro, el Congreso de la República aprobó justamente este proyecto de ley que envió el Ministerio Público, que envió la Fiscalía, para que sea justamente esta entidad la que disponga y decida, incinere, en realidad decida qué hacer con los restos del asesino, el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, pero recordar que en esa votación Perú Libre, ¿no?, la bancada de gobierno, votó en contra. Ellos estaban en contra de este proyecto. Ojo, ellos lo que decían con las conversaciones que tuvimos el día viernes tras su aprobación era que se respete la ley vigente. El problema es que la ley vigente tiene un vacío sobre el qué hacer justamente con los líderes terroristas que mueran en prisión, porque la mayoría de ellos tiene cadena perpetua. Ojo con eso. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Había un vacío. Entonces lo que hizo el Ministerio Público es enviar este proyecto porque en el Ejecutivo decidieron no tomar decisiones. Simplemente, tú recordarás, querido Carlos, el portal digital, el canal digital Epicentro reveló incluso que hubo una discusión y una votación sobre si se aprobaba un proyecto que había enviado el Ministerio de Justicia para justamente la incineración de los restos de Abimael Guzmán. El premier Bellido lo niega en un principio. Él niega totalmente que se haya tocado este tema o que haya habido una votación. Luego, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, le enmienda la plana y dice que sí, que el tema se tocó, pero no se votó. Y luego el ministro de Cultura
Ciro Gálvez le enmienda la plana a los dos y no solamente confirma que el tema se tocó, sino también que el tema se votó. Y en el gabinete rechazaron justamente este proyecto y es en el Congreso de la República que se tiene que aprobar y bueno, luego lo promulga el presidente al día siguiente. Pero para terminar, porque eso fue un largo paréntesis y pido disculpas. No, pero está bien, está bien. No. Muy bien explicado, Omar. Vale ya la respuesta de Keiko Fujimori, ahora sí, al comunicado que saca Perú Libre, ¿no? El día de ayer y que tuitea justamente el vocero de la bancada, el congresista Waldemar Cerrón Rojas. Y Keiko dice lo siguiente, a ver si podemos poner el tuit ahora sí de Keiko, en respuesta al comunicado de Perú Libre, que ha salido en realidad hace muy poco, salió hoy día a las 8:37 de la mañana. Keiko Fujimori responde lo siguiente a la bancada de Perú Libre. Me reafirmo, dice, 2 puntos, me reafirmo, Pedro Castillo se quedó callado. El premier Bellido fue indiferente. El gobierno se lavó las manos. Creo que la simpatía por Abimael quedó más que nunca al descubierto. Denúncienme por decir la verdad. Ha tuiteado Keiko Fujimori hace algunos minutos justamente ante este comunicado. También es un tono fuerte el que utiliza Keiko Fujimori, bastante confrontacional, ¿no? Definitivamente esto va a tener una respuesta también por parte de los integrantes de Perú Libre, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. También en el pronunciamiento que hace Perú Libre, Omar, hay un calificativo ahí de terrorista, ¿no? Al cabecilla del genocida grupo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ¿no? Que llama un poco la atención. Sí, bueno, el tema, pues ya más allá de estas confrontaciones y calificativos que se lanzan de un lado y de otro, son las acciones, ¿no, Carlos? Son las acciones que se van tomando. Tenemos justamente en la línea al congresista y al vocero de la bancada de Fuerza Popular, Nano Guerra García, para conocer sus impresiones sobre este cruce, este fuego cruzado entre la ex candidata Keiko Fujimori y la bancada de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista? Muy buen día. ¿Congresista? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, tenemos este comunicado de Perú Libre donde anuncian que van a denunciar a Keiko Fujimori por difamación. ¿Cómo lo toman dentro de Fuerza Popular? Bueno, creemos que estar en esa posición significaría pues enjuiciar a medio país, enjuiciar a medios de comunicación que también han señalado precisamente desde hace ya varios días esta actitud, digamos, uniformemente totalitaria del gobierno frente al senderismo y al terrorismo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál va a ser la respuesta en todo caso? Porque realmente esta es una amenaza directa para seguir un proceso judicial contra Keiko Fujimori. Sí, nosotros, ya lo hemos dicho, Keiko lo ha repetido, nosotros no tenemos ningún temor a que se haga un proceso, que nosotros no nos van a intimidar, no vamos a retroceder de ninguna manera en expresar nuestras posiciones frente, repito, a esta actitud uniforme, esta indiferencia del gobierno ante los millones de peruanos, ante las víctimas del terrorismo que esperaban una... Congresista, creo que tuvimos un bache en la comunicación. Vamos a reconectar de inmediato con él. No sé si ya nos puede escuchar el congresista Nano Guerra García sobre justamente las reacciones a este fuego cruzado que ha habido en este fin de semana entre la candidata Keiko Fujimori y la bancada de Perú Libre. Ojo que las palabras de Keiko en estos tweets, en estos mensajes, insisto, son bastante gruesas, bastante gruesas. Pro terrorismo de gobierno. Así lo califica
la ex candidata Keiko Fujimori a justamente lo que estamos viendo desde el Ejecutivo. A ver, ¿qué significa eso en principio, ¿no? Proterrorismo de gobierno, más allá de las críticas y la inacción sobre un tema tan álgido como el cadáver del terrorista Abimael Guzmán. Ya estamos con el congresista Nano Guerra. ¿Qué significa, congresista, proterrorismo?